Muy buenos días a todos, tardes ya. Primero que nada, saludándolos y felicitando a Gus de Lima, a Marco Signi, por ese esfuerzo extraordinario que han logrado llevando a cabo esta reunión, esta junta de trabajo, en donde realmente ha sido un esfuerzo muy positivo y nos ha unido a muchos latinos en el ramo de las llantas, ¿no? Y me gustaría un aplauso para ellos porque realmente se lo merecen, ¿no? Bien. Ahora sí, bueno, pues vamos a comentar la presentación. Nosotros no nos presentamos a nosotros porque ya nos conocen todos, entonces lo que estamos poniendo es simplemente la contribución de la industria del reencauche en la ecología y el medio ambiente. Es nuestro tema de hoy, que consideramos muy importante, porque por ahí alguien dijo, este mundo, estamos de paso, pero tenemos que dejárselo limpio a nuestros hijos porque van a vivir aquí. Pues número uno, la industria del reencauche o del renovado depende sí o sí del neumático nuevo. Si no existen los neumáticos nuevos, pues no existe la industria del reencauche. Entonces, dependemos al 100% de la industria del neumático nuevo. ¿Qué ofrecemos como reencauche al transportador? Número uno, economía, un ahorro, 50% del costo de un neumático nuevo o menos. ¿Qué aportamos al medio ambiente? 74% menos de emisiones de CO2 y hasta 60% menos de desechos sólidos. ¿Qué ofrecemos también? Una seguridad y una confiabilidad que cumple con los mismos requisitos que un neumático nuevo. La seguridad se garantiza desde luego con la certificación de las plantas de reencauche. Tenemos aquí algunos ejemplos de países que cuentan con esa certificación. Sabemos de Brasil, sabemos de Ecuador, sabemos de Colombia y de algunos otros países que no están nombrados ahí. Las pruebas que se llevan a cabo para certificar los reencauches son de velocidad, el T3, auto y camioneta, carga, el T4 de camión, la trazabilidad, que significa la identificación de el reencauchador que elaboró el producto, el marquillado. También hemos visto que es muy importante, y en estos países lo han explotado muy bien, un folleto al usuario que le dé la información sobre las aplicaciones. Y desde luego la certificación, una certificación conforme a la norma técnica, muy importante para seguridad garantizada. ¿Qué aportamos nosotros al medio ambiente? Pues una menor huella de carbono y un menor desecho de materias primas. Eso es fundamental. ¿Cuáles son las emisiones mundiales de CO2? Pues estamos viendo que ha ido en aumento, llegando a 34.500.000 en miles de toneladas de CO2 en el mundo. Esta información la sacamos de toda esta bibliografía, pero es interesante darla a conocer. ¿Qué se emite mundialmente de CO2? Aquí anotamos, y también tenemos aquí la bibliografía, las emisiones del dióxido de carbono en el mundo, los mayores, y desde luego que lo que nos concierne a nosotros, que es nuestro mercado,
el transporte. En el mundo, como lo vimos, 34.500.000 miles de toneladas de CO2. Si consideramos la cantidad de habitantes que tenemos en el mundo, pues son 4.9 toneladas per cápita. Y si consideramos el Producto Interno Bruto en millones de dólares, este es el Producto Interno Bruto mundial. Ahora, muy interesante, los países que más contaminan, esta es una gráfica que sacamos y que decimos, bueno, China es un 26% lo que emana de contaminación de China, son 9.860.000 toneladas, pero si lo dividimos entre el número de habitantes, pues va a 7.1 toneladas per cápita de contaminación. En Estados Unidos, que es el segundo lugar, 5.190 toneladas, pero si lo dividimos entre el número de habitantes que tiene el país, pues tenemos 16.4 toneladas per cápita, más que China, aunque China emana el 26% de la contaminación mundial. Tenemos otros países con muchos miles de toneladas de contaminación, como es el caso de India, lo mismo, si dividimos entre los habitantes se reduce, Rusia, Japón. Y aquí es importante mencionar, el transporte en el mundo contamina en 1.060.000 toneladas o 60.000 miles de toneladas de CO2. Alemania, países muy desarrollados, 9.7, son 810.000 millones de toneladas. Corea del Sur, Canadá, el Reino Unido, México, que de alguna manera tenemos una cifra, Brasil, y aquí pusimos algunos otros países como Australia, Italia, Francia, Sudáfrica, y esos son los mayores contaminadores del mundo. En América, que es donde estamos y donde trabajamos mayormente, en primer lugar, emitimos 1.060.000 miles de toneladas el transporte. Y aquí tenemos por miles de toneladas de contaminación y lo mismo de CO2 con su Producto Interno Bruto. Y tenemos Estados Unidos, Brasil, México, Canadá, Argentina, Colombia, Venezuela. Y si vemos aquí los ejemplos, vamos a ver que hay pequeños países que por el número de habitantes su emisión de contaminación es grande. Esta es la realidad. La huella de carbono que genera la contaminación entre lo que es la industria del reencauche y la nueva. Las emisiones de CO2, y decimos así, sacamos una bibliografía del Reino Unido que pueden ustedes en cualquier momento accesar, y estos científicos hicieron una evaluación del neumático 17.5. Pues ¿qué resultó? Que la realidad es que la huella de carbón que emite un neumático nuevo es de 87.3. La huella de carbón que produce un reencauche es de 22.7. Entonces, realmente estamos en una posición muy ventajosa en contaminación contra lo que es la industria del neumático nuevo.
El impacto total en un neumático 295-80-22-5, que es muy popular en nuestros países, vemos que el total de la huella de carbono en el neumático nuevo, 174.6 en una llanta 295-80-22-5, contra un reencauche 45.4. Es impresionante la cantidad que ahorramos en desperdicios al reencauchar. En resumen, un neumático nuevo 17.5 genera 87.3 kilos de CO2 contra un reencauche de la misma medida 22.7. En una 295-80, 174.6 contra 45.40, que nos da una media de 130.95 contra 34.05. Volvemos a que esta bibliografía la estuvimos estudiando de esta empresa, que son científicos. El impacto en CO2 es del 74% menos si reencauchamos en comparación a la llanta nueva. 74 menos de emisiones de CO2 en comparación con el neumático nuevo contra un reencauche. Ya no digamos si hay 2 o 3 o 4 reencauches, porque el impacto en contaminación se potencializa a menos. En lo que se refiere a materias primas que se utilizan, dijimos, bueno, para fabricar una llanta nueva, 17.5, 26.4 kilos de producto contra un reencauche, 8.9. Muy interesante dato que nos da una idea de lo que salvamos de contaminación al reencauchar. Si vamos al ejemplo de la llanta de camión, es también impresionante. En una 295-80-22-5, una nueva contamina 66 o se utilizan 66 kilos de producto contra un reencauche 22.2. También refleja una disminución en el impacto ambiental muy significativa. En resumen, un neumático 17.5, una nueva, se lleva 26.4 kilos, un reencauche 8.9, en la 295, 66 kilos, un neumático nuevo, 22.25, un reencauche. La media, 46.20, 15.6, lo que es un tremendo ahorro en contaminación. El impacto en las materias primas es un 66%. 66% menos de materias primas comparando la fabricación de un neumático nuevo con un reencauche. Eso es muy importante para todos nosotros. En Latinoamérica, importantes disminuciones de CO2 y materiales en la industria del reencauche. Y vemos acá, este es el ahorro actual que tenemos, considerando el índice de renovabilidad que conocemos nosotros en cada país. ¿Qué pasaría? Estos países que están en amarillo son países en donde por cada llanta, por cada neumático nuevo que se vende, se reencaucha uno o más. Todos los demás países que aparecemos acá, en blanco, reencauchamos un porcentaje menor de lo que se vende de llanta nueva. Si lográramos que nuestros países llegaran
a reencauchar por cada llanta nueva que se vende un reencauche, sería impresionante las toneladas de ahorro que tendríamos en cuanto a las emisiones de contaminación. Desde luego que México 0.6, a lo mejor Guatemala 0.4, Honduras 0.2, bueno, todavía hay una tremenda cancha para poder trabajar, para poder lograr el 1 por 1 como estos otros países que lo han logrado, y de esa manera tener un ahorro sustancialmente importante. ¿Qué aportes adicionales el reencauche da al medio ambiente? Pues en primer lugar, los desechos sólidos son el 65% menos. El consumo de agua para la fabricación de una llanta nueva contra un reencauche, 83% menos. El consumo de energía, que todo conlleva una contaminación, 72% menos. Estos son aportes indirectos. ¿Qué podemos desarrollar? ¿Qué acciones debemos de tomar que son posibles y muy importantes dentro de nuestra industria? Bueno, en el caso nuestro, pues si todos han hablado de su marca, nosotros también decimos, ok, pues tenemos la certificación del Smart Way, que es la Environment Protection Agency para una sustentabilidad ecológica, y garantizamos entre un 3 y un 5% de menos consumo de combustible. Desde luego que para obtener esta certificación hubo que comprar llantas nuevas, hubo que desarrollar los compuestos, hubo que mandarlos a un laboratorio científico, y a través de todo eso fuimos certificados por la EPA. Muy importante. Gracias. Gracias. ¿Qué es lo que estamos pensando? Tenemos que reconocer el reencauche como industria con sello ambiental. Somos salvadores de la contaminación. Tenemos que negociar esa disminución del impacto ambiental por beneficios tributarios. ¿Cuánto le cuesta a los gobiernos la contaminación? ¿Y cuánto nos dan a nosotros que salvamos tremenda cantidad de contaminantes? Si el reencauche contribuye a la disminución de la huella de carbono y de desechos sólidos, realmente merecemos una reducción en la tributación. Deberían de darnos un descuento en nuestro pago de impuestos por el hecho de ser una empresa, una industria con sello ambiental. Sí, señor. También se traslapa a los transportistas, porque los transportistas que utilicen el reencauche, pues también merecen un beneficio en la tributación. Porque no nada más el reencauche, también el transportista. El transportista debe de tener un reencauche, y merece el transportista que reencauche un beneficio en su tributación. Los productores de materias primas, pues también somos merecedores de un beneficio tributario. En México nos pasa al revés, ahora nos cobran más impuestos. Un horror. Cuando en China hay 10 años gratis. Y desde luego, dentro de esto, aprovechar los beneficios financieros que ofrecen los países para quienes hacen aportes
al mejoramiento del medio ambiente por medio de la automatización y tecnología de punta. Realmente nosotros somos merecedores a beneficios financieros para lograr tener una tecnología mejor, para lograr contaminar menos. Ese es un hecho real. ¿Qué decimos aquí? Tenemos la industria del reencauche y las asociaciones que tienen que ver con el gobierno, Albarrán, que tienen que ver con el gobierno. Por eso no mencionamos Andeyac. Pero es importante que la industria del reencauche y las asociaciones, en combinación con los ministerios o las secretarías del transporte, logren una profundidad mínima en la carcasa, un control de cargas, un control de presiones. El Ministerio de Ambiente o la Secretaría del Medio Ambiente también tiene que ver en la disposición de los desechos. Es muy importante. Los ministerios de industria tienen que buscar los reglamentos, como son las certificaciones, que nos ayuden a tener una industria de primera. Esta interacción entre los ministerios y las empresas nos va a dar el beneficio. Tenemos en muchos países diferentes asociaciones que nos ayudan a tener el contacto con el gobierno de tal manera que podamos estar en mejores condiciones. Y vuelvo a repetir, en México no pongo Andeyac como puse ANRE de Ecuador o de Colombia o de Brasil, porque realmente estamos hablando de asociaciones que tienen que ver con el gobierno, que tienen un representante, que abraza la causa, que está al 100%, que está buscando la forma de que por medio del gobierno se regule y por medio del gobierno nos venga una facilidad en la tributación. Renovar, recauchar, un compromiso de todos con nuestro planeta y nuestras futuras generaciones. Muchas gracias. Y como siempre, muy bien.